Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. A las 7:44 de la mañana yo le digo muy buenos días a Diego Pérez, sociólogo y director de seguridad del Instituto IAEM, para hablar acerca de temas de inseguridad en este país. Diego, buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Delia María, muchas gracias por la invitación. Diego, empecemos conversando acerca de lo que sucede básicamente en lo que más llama la atención en estos días, que es la provincia de Esmeraldas. Declaraciones contradictorias de representantes del Estado, desesperación de la ciudadanía y una tasa de homicidio del 80% por cada 100.000 habitantes. ¿Perdimos Esmeraldas? A ver, creo que hay que tener cuidado con presumir que está perdido, pero sí hay que reconocer que hay una situación muy endeble, muy frágil y muy compleja. Me parece que las declaraciones del comandante de policía, del jefe de policía de la zona, o del ex jefe en este punto, eran sumamente reveladoras de una realidad que se conoce en diversos ámbitos, ¿no? Digo, en el trabajo que se viene haciendo, por ejemplo, desde el Instituto de Altos Estudios Nacionales, nosotros encontramos que sistemáticamente hay una pérdida de la capacidad de control del Estado sobre amplios espacios, amplios territorios del país, y lamentablemente hay dificultades sustanciales ahí, desde desde las capacidades de respuesta de las autoridades para configurar algún mecanismo de respuesta, ¿no? Para configurar, desde el costado de la planificación hasta el costado de la ejecución, mecanismos de respuesta que permitan efectivamente contener una situación que se ha acelerado dramáticamente en el último tiempo, como bien menciona Dani. Digo, pero Esmeraldas es como el resultado de una serie de abandonos desde la época de la misma colonia, porque es una provincia que está distante, teniendo un puerto importante para el país, sin embargo, siempre dejado de lado. Hoy se sabe, por ejemplo, unas semanas atrás, Primicias decía, Esmeraldas apenas tiene un 65.3% de jóvenes que están cursando el bachillerato, y son realidades que se dan a gritos de quienes viven en la provincia, de quienes conocen la realidad, y es como que el Estado se tapa los oídos y no lo escucha. También hay desidia y dejadez de las autoridades locales, pero se nos va de las manos, hay una juventud que no tiene que hacer. ¿Qué se puede hacer? Sí, efectivamente, y esto no es una novedad. Lamentablemente, hay estudios, todos los estudios sobre indicadores sociales del país terminan arrojando a Esmeraldas y a las provincias del oriente los peores indicadores en todos los rangos, ¿no? En todos los elementos. Entonces, lamentablemente sí, parecería que el Estado se ha olvidado de la existencia de estos territorios. Sobre todo hay que pensar ahí que la relación que se ha construido con Esmeraldas desde la centralidad del poder ha sido una relación más bien clientelar, más bien atada a el otorgamiento de ciertos espacios de obra pública a cambio de lealtades políticas, pero no necesariamente ha habido una construcción estructural de la presencia del Estado allí, ¿no? Los resultados que vemos son estos que tenemos hoy, pero me parece a mí que cada vez se vuelve más costoso recuperar la estatalidad, porque el problema no es el vacío nada más, sino que esos vacíos comienzan a ser cubiertos por estas organizaciones que establecen finalmente lo que en la ciencia política se conoce como regímenes crimilegales, es decir, regímenes criminales que establecen relaciones de resolución de conflictos, de establecimiento de ciertas nociones de orden con los pobladores, pero desde la ilegalidad, ¿no? Entonces ahí tenemos casos de sicariato, casos de vacunas, que son formas criminales
de establecer esa institucionalidad, esa relación, ¿no? Y eso es lo que está sucediendo cada vez con más frecuencia, frente a lo cual, lamentablemente, el Estado no ha podido hacer nada, no ha tenido capacidad de reacción. Lo mencionaba el ex jefe de la zona, 9 meses sin que la policía pueda entrar a la cárcel, ¿no? Que es terrible que diga que está tomada, la cárcel está tomada por una de las bandas más delictivas de la provincia, que tiene más personas afuera que siguen delinquiendo. Sí, exactamente. Entonces, digo, esto refleja esas debilidades estructurales. En esas debilidades estructurales se resalta además que hay una ausencia importante de decisión también sobre qué se puede, qué se debe hacer, ¿no? Eh, y ahí yo siento que eh, no solamente hay esos vacíos, sino que hay una falta de preocupación sobre los impactos que esto puede tener en el mediano, en el largo plazo, ¿no? Es decir, ayer habían ya algunas menciones, algunos temores sobre a dónde va a ir entonces la gente en el Ujú. feriado, ¿no? Pero me parece que ese es el menor de los temores. Digo, Así es. sí, la actividad turística es importante y demás, pero hay que pensar, son 4 horas desde Esmeraldas hasta Quito. Hay una desintegración del Estado en esa distancia, ¿no? Que es una distancia corta, es un tiempo corto. Y esto implica que el Estado cada vez controla menos, ¿no? Y tenemos varios espacios alrededor del Estado en los cuales la presencia es deficitaria. Recordemos Buenos Aires en la provincia de Imbabura, 6 horas de Quito. Y si queremos irnos más lejos, pensemos en territorios en Sucumbíos, territorios, la ciudad de Saruma, en fin, cuando comenzamos a mirar, nos vamos a encontrar con que el Estado tiene poca presencia en muchas partes, ¿no? Y esto se vuelve un espacio ideal para la operación del crimen organizado internacional. Y ahí es donde debemos preocuparnos con suma urgencia. Yo ahí, y vengo diciendo esto el último tiempo, me parece que en este país se puede mantener una disputa política sobre absolutamente todo, salvo por la seguridad. Si hay algo en lo que se requeriría un acuerdo político que atraviese las ideologías, que atraviese las bancadas y los intereses de las diversas organizaciones políticas, es en el tema de seguridad. Y se requiere ahí decisión política, como digo, transversal, que atraviese a todos. Se requiere una inversión pública importantísima para dotar a la policía, a las Fuerzas Armadas de las capacidades para eso. Y se requiere además iniciar necesarísimos procesos de depuración institucional en todas las instituciones, incluyendo las del sistema de justicia, ¿no? Hay ejemplos como, porque decir que el problema de Esmeraldas se queda en Esmeraldas es quererse tapar los ojos. Y como dice usted, el mal menor es el turismo. El problema es qué va a salir de Esmeraldas hacia el resto del país, que también ya está en convulsión, porque Guayas tiene problemas, Santo Domingo los tiene. Entonces, ¿cómo hacer? Se suponía Esmeraldas era un semillero de deportistas, de agricultura, y hoy está todo abandonado. Al momento de hablar de estos ejes transversales que usted dice, va el tema social, va el tema de laboral, va el tema de educación también. Sí, nada de esto puede funcionar sin una inversión importante y necesaria en educación, sin garantizar a la gente salud, ¿no? Salud pública, eh, sin asegurar, y esto a ratos suena muy idealista, pero me parece que es necesario asegurar condiciones mínimas de trabajo, ¿no? Pero digo, es necesario pensar la seguridad en esa dimensión integral que incluso Ujú. propone la misma Constitución, que nunca se le ha dado forma, pero que implica todos estos elementos, ¿no? Concebir la seguridad en esa dimensión integral y a partir de eso, estructurar vías de respuesta del Estado que contundentemente comiencen a mejorar esos indicadores, ¿no? Y por el otro lado, hay que asumir que el Estado ecuatoriano está enfrentando en una situación de guerra a organizaciones que no se Narco. van a detener por nada, ¿no? Y ahí la respuesta va a tener que ser de la misma índole,
¿no? Yo creo que es necesario pensar, y esto tiene costos económicos, sociales y demás altísimos, pero me parece que si el Ecuador no asume que hay una situación de guerra y que debe recuperar esos espacios, vamos a seguir teniendo esta conversación, estos hechos se van a comenzar a reproducir cada vez más frecuentemente en espacios cada vez más amplios, ¿no? Ejemplos, podríamos tomar como ejemplo lo que pasó con la ciudad de Medellín en el momento del auge del narcotráfico, cómo se fue perdiendo y todo el proceso que tuvo que sufrir para poder ser recuperado, empezando con una guerra. Esmeraldas tiene 4.000 policías y militares que no están funcionando. El sicariato de Quinindé se dio frente a la policía y a los militares a las 3 de la tarde en el centro del pueblo. Así es. Sí, no, y eso, a ver, eso para mí demuestra dos cosas, ¿no? Por un lado, siento que hay mucha incertidumbre por parte de la fuerza pública en torno a cuáles son los límites para su actuación. Digo, desde los espacios que tenemos en el IAN, he tenido la oportunidad de conversar con oficiales, son todos de las dos, tanto de policía como Fuerzas Armadas, son oficiales muy preparados, gente inteligente, que sabe qué es lo que debe hacer. Pero una constante en la conversación con ellos es, si yo actúo, luego lo más probable es que tengo que aguantar un juicio, muy probablemente la destitución, y le dejo a mi familia sin un medio de vida, ¿no? Ujú. Digo, hay que tener en cuenta también la forma como se ha estructurado este sistema y cómo termina desincentivando las actuaciones correctas de oficiales y de tropa que está allí para hacer algo, ¿no? Pero claro, los problemas son tantos que, y para mí la imagen más clara de esto que menciona aquí es importante, la imagen casi caricaturesca de esto, la vemos en este asalto que hubo en el norte de Quito, ¿no? Donde literalmente los policías que llegaron levantaron las manos y dejaron que se vayan los Los ladrones, ¿no? delincuentes. Porque, claro, hay antecedentes terribles en el caso de Santiago Olmedo y otros, en el caso de Mascarilla, donde los policías, individuos, terminan siendo afectados por actuar, ¿no? Entonces, ese es un costado de lo que hay que trabajar, Claro. de lo que hay que entender. El otro costado, sí, insisto con esto, es el tema de la depuración de las instituciones. Creo que necesitamos perder la inocencia en el sentido de asumir que hay un problema, que muy probablemente existe penetración, y esto tendrá que determinar la justicia, se tendrán que hacer los procedimientos necesarios para definirlo con claridad, pero hubo una declaración del ministro Carrillo en su momento donde decía que era necesario arrancar con un proceso de depuración de las instituciones, ¿no? Ujú. Y me parece que es importante hacerlo. Es importante hacerlo justamente para comenzar a recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y por el otro lado para garantizar que hayan respuestas contundentes y eficientes en estos sentidos, ¿no? Al final del día, tanto la policía como las Fuerzas Armadas son una parte de la seguridad. La otra parte es el resto de la sociedad, ¿no? El resto de instituciones vinculadas, pero también la sociedad. Y es muy difícil que yo me sienta seguro si estoy en un entorno en el que no puedo confiar en quienes deben protegerme, ¿no? Perfecto. Entonces, bajo esas condiciones, claro, la gente comienza a optar por estas vías, como mencionabas un rato, que configuran estos regímenes criminales y que en última instancia afectan a la propia estatalidad. Dentro de esos regímenes criminales legales, el tema del narcotráfico está totalmente vigente, sobre todo en esa provincia. Sí, 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 lamentablemente, y ahí se me quedó una mención en lo que decía usted hace un rato. Em, Efectivamente, hay un componente económico atrás de toda esta dinámica de la operación del narcotráfico, ¿no? Y ese componente económico quizás es el más difícil de vencer, porque no importa cuánto el Estado invierta, no importa cuánto se promueva el sector privado y demás, eh, evidentemente los réditos que otorga el narcotráfico exceden largamente cualquier cosa, ¿no? Ese es un problema con el que Más. hay que estar conscientes, pero me parece que lo peor es no hacer nada, ¿no? Es decir, ya las cosas son así y ahora qué podemos hacer, me parece que es la peor respuesta posible. O sea, siento que el Estado tiene una responsabilidad de batallar esto,
¿no? Y a ratos mi impresión es que hemos decidido levantar las manos y dejar que siga pasando, ¿no? Digo, solamente una Ujú. idea que me viene con esto, y es en la misma ciudad de Esmeraldas, la semana anterior, cuando las autoridades dicen, ¿saben qué? A las 3 de la tarde no salgan a la calle, decretamos que se cierren todas las actividades porque va a pasar un cortejo fúnebre de criminales. Es terrible. O sea, eso no podía haber pasado. Lo que se necesitaba era reforzar la presencia del Estado, poner a las Fuerzas Armadas en el terreno, poner a la policía y asumir esto en esas condiciones, ¿no? Es una guerra psicológica también. La población está aterrada por cada panfleto que sale, por cada anuncio que se hace desde la zona ilegal. Absolutamente, absolutamente. Y yo insisto, o sea, es terrible que la respuesta sea, bueno, sí, entonces aceptemos esto, ¿no? Porque atrás de cada una de estas decisiones, atrás de dejar pasar cada cosa, se va volviendo una bola de nieve, ¿no? Cada vez se vuelve más difícil controlar y contener este tipo de fenómenos. ¿Cómo hacer si las mismas autoridades locales son las aterradas? Porque resulta que es la alcaldesa la que pide que a las 4 de la tarde se suspendan las labores. Apenas los colegios, un par de colegios mantuvo las clases, los chicos narran que se oían disparos, de pronto no lo eran, de pronto eran petardos, pero sin embargo el clima de zozobra que vive la ciudadanía lleva a que las propias autoridades digan guárdense porque no hay seguridad. Sí, ¿Qué hace el Estado central ahí ante autoridades que están atemorizadas porque están viviendo dentro del problema? a ver, en algún momento se conformó una fuerza de tarea en Esmeraldas, ¿no? Ujú. Con ocasión del asesinato, del secuestro y asesinato de los 3 periodistas. Eh, y me parece que es necesario volver a pensar en eso, ¿no? Yo creo que hay una situación terrible que, insisto, dejarla sin atender implica que esta se vaya haciendo más grande, ¿no? Me parece que no es, a ver, desde un costado es entendible el miedo y es entendible que se opte por hacerse, por tomar este tipo de decisiones que resguardarían la tranquilidad de la gente, pero al mismo tiempo dejar esos espacios libres sientan un precedente terrible. Creo yo que ahí, desde el nivel central de gobierno, se requiere dimensionar y trazar una línea de acción que implique esto, ¿no? Que implique recoger y controlar estos espacios y eh, pedir una acción concreta, contundente frente a ello. Diego, Esmeralda es el reflejo concentrado de lo que pasa en el resto del país. Ayer fue tendencia en Twitter el intento de asalto de un equipo de prensa en vivo. La declaratoria de guerra y el tema de saber y reconocer que se está bajo una situación de guerra contra la ilegalidad, el narcotráfico y la violencia debería ser para todo el país, tomando en cuenta que hay un punto rojo que sería esta provincia del norte. Sí, yo creo que efectivamente es un reflejo de lo que sucede en el país. Lamentablemente, las capacidades del país eh, para atender y responder a todos estos fenómenos se han debilitado dramáticamente, ¿no? Tenemos un país más feble, más débil. eh, y en ese sentido, lo que digo, no necesariamente Ujú, todo está relacionado entre sí. Digo, ujú, probablemente lo del medio era delincuencia común, pero ujú. más allá de eso, lo que revela es que la sensación de impunidad es cada vez más grande, ¿no? En las viejas clásicas novelas policiales se mencionaba que el ladrón se olvidaba su documento de identidad y a partir de eso había todo un drama social, ¿no? Ahora es posible hacer esto en vivo, ¿no? Sin ninguna consecuencia, ¿no? Ujú. Y ahí yo creo que hay un problema social grave, pero hay un problema también de la capacidad de respuesta y de la sensación de impunidad, ¿no? Y que esa sensación de impunidad atraviesa diversos ámbitos. Es decir,
desde el político que no es sancionado por los malos manejos que pueda tener, hasta el delincuente que sabe que entrará a la cárcel y saldrá por un tecnicismo poco tiempo después, ¿no? Entonces, nuevamente, y en esto incluyo la reflexión Concluimos. que hacía antes, el tema de la seguridad no involucra exclusivamente a policía, Fuerzas Armadas y las instituciones que tienen el monopolio legítimo de la violencia del Estado. Involucra también fundamentalmente el sistema judicial, ¿no? Porque allí se garantizan, se legitiman o se deslegitiman una serie de decisiones y va a involucrar también a otros aspectos, lo que hablábamos hace un rato, el tema Ajá. económico, social y demás.